Hay lugares que no aparecen en los mapas, lugares que existen en la grieta entre mito y geografía. El Jardín del Edén es uno de ellos. El Jardín del Edén no es solo el origen de la humanidad según el Génesis. Es un espacio que vibra entre lo geográfico y lo espiritual, entre lo perdido y lo codificado. Un jardín que fue cerrado por una espada llameante y cuya ubicación ha sido perseguida por arqueólogos, místicos, cartógrafos y soñadores. Pero cada intento por encontrarlo revela algo más inquietante. No porque esté lejos, sino porque está sellado. Hoy abrimos ese archivo, no para encontrar coordenadas, sino para descifrar símbolos. Porque el Edén no se busca con brújula, se busca con memoria. Yo soy el crononauta del misterio. El tiempo guarda secretos, y yo estoy aquí para revelarlos. El Génesis dice que del Edén salía un río que se dividía en 4 brazos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. 2 de ellos existen aún, los otros 2 no. Pisón rodeaba la tierra de Havila, rica en oro. Gihón rodeaba la tierra de Cus. Pero, ¿dónde están esas tierras hoy? Algunos las ubican en Arabia, otros en Etiopía, otros en Irán. Y aquí comienza la fractura. El Edén no es un punto, es un sistema de memoria. Cada río representa un flujo, una energía, una dirección espiritual. En textos sumerios, el Edén aparece como E-D-I-N, el hogar de los justos. En acadio, Edinu, llanura. Pero más allá del idioma, lo que se describe es un umbral, un espacio entre lo humano y lo divino. Y como todo umbral, no se cruza caminando, se cruza recordando. Cuando se habla del Jardín del Edén como un lugar físico, todas las pistas apuntan hacia una región que vibra con historia, misterio y ruinas. Mesopotamia, la tierra entre ríos. Allí, donde el Tigris y el Éufrates aún fluyen, se cree que alguna vez existió el corazón del Edén. Pero como todo archivo sagrado, su ubicación no es directa, es codificada. El Génesis nos da 4 nombres: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Los 2 últimos son conocidos, visibles, cartografiados. El Tigris corre desde Turquía hasta Irak. El Éufrates, desde Siria hasta el Golfo Pérsico. Ambos se cruzan en la región que vio nacer a Sumeria, la primera civilización humana. Pero los otros 2 ríos, Pisón y Gihón, son más esquivos. Algunos estudiosos creen que el Pisón rodeaba la tierra de Havila, rica en oro, posiblemente ubicada en Arabia Saudita. Otros afirman que el Gihón rodeaba la tierra de Cus, que podría ser Etiopía, o el antiguo reino de los casitas en Irán. Aquí entra el arqueólogo Yuri Sarins, quien propuso una teoría audaz. El Edén estuvo en el extremo sur de Mesopotamia, cerca del actual Kuwait, donde los 4 ríos podrían haber convergido antes del diluvio. Según Sarins, el río Karun, el más caudaloso de Irán, podría ser el Gihón, y el Wadi al-Batin, un lecho seco en Arabia, podría ser el Pisón. Esta hipótesis sugiere que el Edén fue real, pero sepultado por el tiempo y el agua. Otros investigadores, como Zecharia Sitchin, vinculan el Edén con el término sumerio E-D-I-N, que significa el hogar de los justos. En su visión, el Edén no era solo un jardín, era una base de los dioses, un enclave donde entidades superiores interactuaban con los humanos. Esta lectura conecta el Edén con los mitos de los Anunnaki, los dioses creadores que descendieron del cielo y establecieron sus dominios en la llanura mesopotámica. Pero hay un detalle inquietante. Si el Edén estuvo allí, ¿por qué no hay restos? ¿Por qué no hay ruinas, templos, huellas? La respuesta puede estar en el diluvio. Según la Biblia, las aguas cubrieron toda la tierra, alterando su geografía. El Edén pudo haber sido borrado, hundido, desplazado. Y si fue un lugar de alta vibración, su desaparición pudo haber sido más que física. Pudo haber sido dimensional. Hoy, al recorrer las ruinas de Ur, Eridu o Nippur,
Algunos arqueólogos afirman sentir una energía distinta, como si algo antiguo aún respirara bajo la arena, como si el Edén no estuviera perdido, sino latente. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo se les negó el acceso a un jardín, se les cerró un portal, un umbral entre lo humano y lo divino, y para sellarlo no se usó una puerta ni una muralla, sino una espada llameante que giraba en todas direcciones. Un símbolo que ha desconcertado a teólogos, místicos y ocultistas durante siglos. Génesis 3:24 lo dice con precisión. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este versículo no describe un castigo físico, describe un acto metafísico. La espada no solo impide el paso, protege una frecuencia. El árbol de la vida representa la inmortalidad, la conexión directa con la fuente. Y tras la caída, esa conexión fue sellada, no destruida, no eliminada, custodiada. Los querubines no son ángeles decorativos. En la tradición hebrea, son entidades de fuego, guardianes de planos superiores. Su presencia indica que el Edén no fue abandonado, fue resguardado, como si aún estuviera allí, vibrando en otra dimensión, esperando que la humanidad recupere la sintonía perdida. La espada llameante ha sido interpretada como símbolo de la justicia divina, del karma, del fuego alquímico que purifica. En la Cábala, representa el fuego que separa el mundo de la forma del mundo del espíritu. En el esoterismo cristiano, es el fuego del logos, la palabra que crea y destruye. Y en corrientes ocultistas modernas, se habla de la espada como un código vibracional, una barrera energética que solo puede ser atravesada por quienes han transmutado su sombra. Algunos ritualistas afirman que la espada no gira en todas direcciones por capricho. Lo hace porque el Edén está en todas direcciones. No es un punto cardinal, es un centro, y el fuego que la rodea no quema, revela, porque quien se acerca sin estar listo no es castigado, es desintegrado. Este cierre del portal no fue definitivo, fue preventivo, porque el Edén no fue destruido, fue guardado, y la espada no es enemiga, es prueba, es filtro, es el último umbral. Si el Edén fue más que un jardín, entonces también fue más que paisaje. Fue estructura, fue diseño, fue tecnología espiritual. No hablamos de máquinas ni circuitos, sino de una arquitectura que organizaba la energía, el tiempo y la conciencia. Un espacio donde cada árbol, cada río, cada piedra tenía una función simbólica y vibracional. El Edén no era solo bello, era funcional. En la tradición hebrea, el Edén está vinculado al Templo de Jerusalén. Algunos rabinos afirman que el diseño del templo, con su patio, su altar, su santo de los santos, replica la estructura del Edén. El santo de los santos sería el árbol de la vida, el altar, el árbol del conocimiento, y los querubines que custodian el arca, los mismos que guardan el jardín. Esta lectura sugiere que el Edén no fue solo un lugar, fue un prototipo de templo. En la arquitectura sagrada de otras culturas también se encuentran ecos del Edén. Las pirámides egipcias, los zigurats mesopotámicos, los mandalas tibetanos, todos son estructuras que buscan alinear lo humano con lo divino. Algunos investigadores afirman que el Edén fue una matriz geométrica, un espacio diseñado según proporciones sagradas, como la razón áurea o la geometría fractal. En esta visión, el jardín no era natural, era codificado. Incluso en el arte cristiano medieval, el Edén aparece como un espacio cerrado, con muros, puertas y ejes. No como un bosque libre, sino como un recinto ritual. En el arte islámico, los jardines del paraíso se diseñan con 4 canales de agua que se cruzan en el centro, replicando la descripción del Génesis. Y en el Feng Shui,
se habla de jardines que equilibran los 5 elementos, creando armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Todos estos diseños no buscan belleza, buscan activación. Algunos místicos sostienen que el Edén era un espacio de alta frecuencia, donde la arquitectura resonaba con el ADN humano, que cada árbol emitía una vibración, que cada río era un flujo energético, que el jardín entero funcionaba como un campo cuántico, y que al ser expulsados, no solo perdimos el acceso físico, perdimos la capacidad de resonar con esa estructura. Hoy, algunos templos modernos intentan replicar esa tecnología espiritual. Usan proporciones sagradas, materiales vivos, orientación solar, pero ninguno logra lo que el Edén ofrecía, un espacio donde el alma se reconocía a sí misma, porque el Edén no era solo un jardín, era una interfaz, un puente, un diseño que permitía a lo humano recordar su origen divino. Mucho antes de que se intentara ubicar el jardín del Edén en mapas físicos, ya existía una corriente que lo entendía como un plano espiritual. No como un jardín botánico, sino como un estado vibracional. Un espacio de conciencia donde el ser humano vivía en sintonía con lo divino, con la naturaleza y consigo mismo. En esta lectura, el Edén no fue destruido, fue desintonizado. En la tradición mística hebrea, el Edén es un plano que vibra en el nivel de Yesod, el fundamento, dentro del árbol de la vida. Es el lugar donde la energía divina se manifiesta antes de descender al mundo físico. En el sufismo, el Edén es un jardín interior, una dimensión que se activa cuando el corazón está limpio. En el gnosticismo es el pleroma, el reino de la luz original, del cual el alma fue expulsada tras el error primordial. Y en corrientes esotéricas contemporáneas, el Edén es descrito como una frecuencia perdida, un campo vibracional que alguna vez estuvo disponible para la humanidad, pero que fue sellado tras la caída. Algunos lo vinculan con la resonancia Schumann, otros con patrones armónicos que ya no se perciben. Se dice que el Edén no está lejos, está fuera de fase. Esta idea ha sido explorada por músicos, físicos cuánticos y canalizadores. Algunos afirman que ciertas notas musicales, como el 528 hercios, conocido como frecuencia del amor, pueden activar memorias edénicas. Otros sostienen que el Edén puede ser reactivado mediante rituales sonoros, geometría sagrada o estados de meditación profunda. En estos casos, el jardín no se encuentra, se recuerda. Incluso en la arquitectura sagrada, hay espacios diseñados para resonar con el Edén. Cúpulas, templos, cámaras de eco, lugares donde el sonido se comporta de forma distinta, como si la vibración del paraíso aún estuviera presente. Algunos monjes tibetanos afirman que ciertos cantos pueden abrir puertas internas hacia ese plano. Y en el cristianismo místico se habla del Edén como el lugar donde el alma regresa tras la iluminación. Pero hay una advertencia. Acceder al Edén no es solo un acto de contemplación, es un acto de transformación, porque el Edén no tolera la mentira, la culpa, el ego. Es un plano que exige pureza, entrega y una disposición a desaprender. Por eso, muchos que intentan alcanzarlo fracasan, no porque esté lejos, sino porque no están listos. Si este archivo está activando algo en ti, recuerda, dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte ningún enigma y compártelo con quienes saben que hay jardines que no se caminan, se vibran. El jardín del Edén no es el único paraíso perdido que ha obsesionado a la humanidad. En distintas culturas aparecen relatos de lugares sagrados donde no existe el dolor, la muerte ni el tiempo. Lugares que fueron habitados por los primeros seres y que luego fueron sellados, ocultos o desplazados. Lugares que no se visitan, se recuerdan. En la antigua Sumeria, ese lugar era Dilmun, mencionado en la saga de Enki y Ninhursag.
Dilmun era una tierra donde los depredadores no cazaban, las enfermedades no existían y la gente no envejecía. Se ubicaba en el Golfo Pérsico, posiblemente en lo que hoy es Bahrein, Kuwait o Arabia Saudita. Era un centro comercial, sí, pero también un símbolo, el punto donde lo humano y lo divino se encontraban. Algunos estudiosos creen que la historia de Dilmun inspiró el relato bíblico del Edén, porque ambos comparten una estructura, un jardín, una fuente de agua, una transgresión, una expulsión. En la tradición celta, el Edén toma la forma de Avalon, la isla brumosa donde habita la inmortalidad. Allí fue llevado el rey Arturo tras su última batalla. Avalon no tiene ubicación fija, aparece y desaparece entre nieblas, como si solo pudiera ser vista por quienes están listos. Algunos la ubican en Glastonbury, Inglaterra, donde la colina de Thor vibra con leyendas. Otros creen que Avalon es un plano astral, un refugio para almas que aún no han completado su ciclo. En ambos casos, Avalon comparte con el Edén su cualidad de umbral. No es solo un lugar, es una transición. Y en el budismo tibetano, el Edén se transforma en Shambhala, el reino oculto más allá del Himalaya. Un lugar donde reina la sabiduría, la paz y la tecnología espiritual. Shambhala no aparece en mapas, pero se dice que puede ser alcanzado por quienes han purificado su karma. Algunos textos lo describen como una ciudad de luz, otros como una frecuencia. En la tradición Kalachakra, Shambhala será el refugio final cuando el mundo entre en caos. Como el Edén, Shambhala es un archivo que se activa cuando el mundo está listo para recordar. Estos paralelos no son coincidencia, son ecos, fragmentos de una memoria colectiva que se repite en distintas culturas, con distintos nombres pero con la misma estructura. Porque el Edén no es exclusivo de una religión, es un símbolo universal, un recordatorio de que alguna vez fuimos uno con el todo y que aún podemos regresar. Cuando el Edén fue sellado, no se colocó una simple barrera física, se asignaron guardianes, entidades que no solo custodian el acceso, sino que vigilan el estado vibracional de quienes se acercan. El Génesis lo dice con precisión ritual. Dios colocó querubines al oriente del jardín, junto a una espada encendida que giraba en todas direcciones dos. Pero ¿quiénes son estos seres? ¿Y qué códigos protegen? Los querubines no son ángeles decorativos. Son entidades de fuego, descritas en textos antiguos como seres con múltiples alas, rostros animales y una presencia que impone respeto. En el templo de Salomón, sus esculturas custodiaban el Santo de los Santos. En el Arca del Pacto, 2 querubines de oro flanqueaban el propiciatorio, el lugar donde Dios hablaba con Moisés. Su función no es solo proteger, es filtrar. En la tradición mística, los querubines representan el límite entre lo humano y lo divino. No impiden el paso por castigo, sino por incompatibilidad vibracional. Solo quienes han transmutado su sombra pueden acercarse. En este sentido, los querubines no son enemigos. Son códigos vivientes, algoritmos espirituales que detectan la frecuencia del alma. Algunos textos apócrifos afirman que los querubines no están solos, que hay otras entidades que custodian el Edén, serafines, ofanim, incluso vigilantes caídos que fueron redimidos. En el libro de Enoc se describe una jerarquía celestial que vigila los portales entre mundos. Y en el Zohar se habla de ángeles que custodian cada letra del nombre divino, como si el Edén estuviera protegido por un lenguaje vivo. En corrientes esotéricas modernas se afirma que el acceso al Edén está codificado en el ADN, que ciertos patrones genéticos, activados por rituales, cantos o geometría sagrada, pueden resonar con los guardianes. Algunos canalizadores sostienen que los querubines responden a frecuencias específicas y que al emitirlas, el portal puede abrirse.
pero no como un jardín físico, sino como una experiencia interior. Y aquí entra el dilema. ¿Los guardianes protegen el Edén de nosotros o nos protegen del Edén? Porque si el jardín es un plano de pureza absoluta, entrar sin estar listo podría desintegrar la conciencia. Por eso, los querubines giran en todas direcciones, porque el Edén no está en un punto cardinal, está en todas partes, pero solo se revela a quien ha cruzado el umbral interno. En textos apocalípticos, se dice que el Edén será restaurado en la nueva tierra, cuando la humanidad haya completado su ciclo de redención, que el árbol de la vida volverá a florecer y que los justos respirarán bajo su sombra. Pero ese retorno no será geográfico, será vibracional, porque el Edén no se abre con llaves, se abre con frecuencia. El Edén no está perdido, está esperando que el ser humano recuerde su diseño original, esperando que el alma se libere del exilio, esperando que el viajero deje de buscar afuera y comience a recordar adentro. Porque el Edén no es un jardín, es un espejo, y quien lo mira no ve árboles, ve su propia esencia, y quien lo cruza no regresa al pasado, regresa al origen. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte ningún enigma, y compártelo con quienes saben que el paraíso no se encuentra, se recuerda. Yo soy el crononauta del misterio. El tiempo guarda secretos, y yo estoy aquí para revelarlos. Nos vemos en el próximo caso.